Vamos a comenzar en esta noche con el tema que habíamos comenzado estudiando este libro. Estudiábamos el libro de Oseas, un profeta en el cual el Señor utiliza su vida. Verdaderamente está utilizando. Bendito sea el nombre del Señor. Un profeta que el Señor utiliza, trae una analogía de su vida para representar al pueblo de Israel. Oseas fue un profeta que estaba directamente relacionado al lugar donde estaba llevando la profecía. ¿Por qué? Porque Oseas pertenecía a la tribu del norte. Él estaba habitando en ese territorio. Por lo tanto, él no desconocía el comportamiento del pueblo. Sin embargo, el Señor lo escoge a él para traer un mensaje a tanto a las tribus del norte, que son las 10 tribus de Israel, como a las tribus del sur, que son las otras 2 tribus, que son las del sur, que habíamos explicado, que componen al pueblo de Israel por completo. Para que pudiéramos entender un poquito ese contexto, ¿verdad? Traímos una introducción más detallada, pero en esta noche vamos a llevar un mensaje. El mensaje que ya el Señor había dado un trasfondo en el cual el Señor quiere traer una carta de denuncia ante el pueblo. Llegó el tiempo del Señor para el pueblo de Israel confrontar y ver dónde están sus caminos. ¿Por qué viene una carta de denuncia? ¿Por qué el Señor viene a hacer un reclamo ante ellos? Porque les recuerdo que Israel tenía un pacto con el Señor, y esto lo vemos cuando el Señor habla en el capítulo 8 de Oseas. Si usted puede ir allá y dice, porque traspasaron, y ya eso es en el versículo 1, donde dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Quiere decir que esta acta de denuncia viene porque vino un incumplimiento de 2 cosas. Habla de que traspasaron el pacto y se habla de que se rebelaron contra mi ley. No es lo mismo. A veces lo hemos leído y pensamos y contamos que el traspasar el pacto y rebelarse con la ley es lo mismo, es igual, Dios lo cuenta igual. Y fíjese que aquí, a través del profeta, cuando le hace el reclamo al pueblo, le habla y le hace ese reclamo individualmente a cada uno. Ahora, habíamos estudiado en los capítulos pasados la conducta que estaba el pueblo. Describía al pueblo en sus conductas, en dónde estaban sus caminos. Pero ahora vamos a ver que el Señor en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, el Señor le habla de su conducta, pero también hace ese llamado al arrepentimiento. Y hay algo hermoso que siempre el Señor, antes de hacer algo, siempre habla, siempre muestra, utiliza a sus profetas y da a demostrar aquello que Él ha de hacer, aquello que Él quiere que usted y yo tengamos conocimiento, que no andemos ciegos, sino que sepamos. Y más cuando sabemos que vamos tergiversados en el camino, el Señor siempre nos va a dar una oportunidad. Hemos conocido a un Dios de oportunidades, a un Dios que todavía en su infinito amor y misericordia quiere tratar con quién, con su pueblo, no con cualquiera, viene a tratar con su pueblo. Este mensaje en Osea va directo al pueblo. La palabra del Señor está llena de metáforas, la palabra del Señor está llena de analogías, la palabra del Señor alegorías, vemos parábolas cuando Jesús estaba, pero el Señor utiliza tantas cosas para hacernos entender. Él nos habla en el lenguaje donde tú y yo podamos entender. Y en Oseas vemos que hay una palabra que viene a traer a un pueblo que estaba endurecido el corazón.
un pueblo que como ya andaba en otros caminos, donde dice el capítulo 8 que se habían apartado de su ley. Entonces ellos ya no conocían para identificar la voz de Dios. Ya ellos no querían aceptar la corrección de Dios y por lo tanto venía consecuencia y venía juicio sobre ellos. El capítulo 6 lleva al Señor a hacer un llamado. Empieza leyendo el 1 cuando te dice, venid y volvamos a Jehová. Dios te llama. Dios hace un sonido. Dios hace provocar en nosotros primero que haya un despertar. Hablamos que tenemos que ser, que ese Shema, tener ese oído de escuchar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y el pueblo estaba en una condición de que no quería escuchar. Tenía sus oídos cerrados a la voz de Dios, sin embargo, estaban prestos a irse a otros dioses. Estaban escuchando otras voces. Estaban escuchando a otros, estaban prestándose a servir a lo que Dios le había prohibido a ellos que sirvieran. Y el Señor en su infinito amor les dice, ¿sabes? Vengan, volvamos. Quiero que vuelvan. ¿Por qué? Porque Oseas era parte de ese pueblo. Oseas en ningún momento él habló individual, él habló grupalmente. Él hablaba y llevaba el mensaje del Señor para todos ellos, porque él era parte del pueblo, él era parte de esa tribu, él no se estaba excluyendo de ellos, sino al contrario, el Señor lo utiliza incluyéndolo totalmente, que utiliza su vida como testimonio para hacer entender la condición del pueblo en ese momento. Pero lo más lindo de todo esto es que cuando tú miras que el Señor hace el llamado, es tan específico. El Señor no viene a hablarte a medias totalmente, el Señor te viene a hablar claro. El Señor cuando viene a nosotros y quiere, ¿verdad? Como está estipulando aquí, una carta de denuncia, viene a exponer cuando estamos en la balanza. Tiene que haber las dos cosas. Está el lado bueno y está el lado malo. Sin embargo, el Señor ahí viene en esa pesa y en el 4 le dice, ¿qué haré de ti, Efraín? Tribus del norte, para que usted pueda entender el lenguaje. Cuando habla de Efraín, no es la tribu sola de Efraín, se refiere a las 10 tribus del norte. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Y el Señor más adelante le habla tan directo que le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, y vaya al versículo 6 y márcalo en su Biblia, porque nosotros lo hemos recitado en muchas prédicas, lo hemos dicho en muchas cosas, y quiero que hoy este contexto nos va a cambiar a lo que lo utilizamos, porque dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Antes tenía una perspectiva cuando leía esto. Pensaba que era otras cosas que yo podía hacer, pero sin embargo, cuando me doy cuenta de lo que en el capítulo 8 más adelante dice, te alejaste, traspasaste mi pacto y dejaste mi ley. Y el Señor le hace el reclamo en el 6 y le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 4 con detenimiento? Y el Señor hablaba y decía que era misericordia. ¿A qué se refería la palabra misericordia en ese momento? Que era la palabra Hesed en el hebreo. Y cuando vas a la profundidad del significado, ¿qué simbolismo misericordia tiene en este llamado? Cuando Oseas habla al pueblo, porque no le está diciendo, pueblo, ten misericordia para con otros, donde estamos acostumbrados a buscar el significado de la misericordia, sino que está hablando para ellos mismos y le dice, yo quiero que ustedes mismos tengan misericordia. ¿Y por qué el pueblo tenía que tener, por qué Efraín tenía que tener misericordia? Porque el Señor prefería que no hicieran sacrificios y tuvieran misericordia, porque la misericordia refleja la lealtad.
Y en ese momento el Señor le dice al pueblo, aunque tengo cosas en contra de ti, si tú, pueblo, vienes a mí y vuelves a ser leal a mí. Ese es el llamado que el Señor le hace en ese capítulo al pueblo. Te estoy diciendo que estás en una condición mal, pero si tú me eres leal a mí, no quiero que sigas ofreciendo sacrificios. ¿Sabes por qué el Señor le dice, yo quiero que tú me seas leal a mí y no vengas a hacer sacrificio? Porque el sacrificio y el holocausto es, tú estás ofreciendo algo, pero ofreces vano. Son cosas vanas. Estás ofreciéndome cosas que se las dedicaste a otros dioses. Me quieres entregar cosas a mí que están lejos de mi pacto y de mi ley. Pretendes que el venir y celebrar una luna nueva me estás honrando a mí. Me traes supuestamente primicias, pero esas primicias primero se las dedicaste a otros ídolos y me los quieres entregar luego a mí. El Señor confronta al pueblo, a estas tribus, de tal manera que el Señor habla. El Señor le dice a ellos, pueblo, yo no le estoy exigiendo más que una lealtad. Y luego cuando le dice, yo quiero conocimiento y conocimiento de Dios, no es simplemente que usted tenga un conocimiento por tenerlo, sino que usted sepa quién es Él y usted tiene la identidad de Él. Y le dice al pueblo, ustedes son mi pueblo. ¿Se acuerdan cuando leíamos que en Génesis el Señor le decía, ustedes son mi nación, ustedes son una nación de grandeza, a ustedes los escogí? Cuando dice, ustedes son real sacerdocio, pueblo santo. Pero el Señor viene y le hace un reclamo. El Señor le habla. Ese conocimiento que le está exigiendo, yo quiero un conocimiento y no un holocausto, es que yo quiero que tú te acerques a mí, no en conocimiento simplemente, sino que el conocimiento en Dios te va a llevar a crear un carácter. Y ese carácter, porque en ese momento es lo que se refleja, el conocimiento de Dios en este versículo es que vas a reflejar el carácter. Quiero lealtad, pueblo de Dios, le habla. ¿Sabes qué? Yo quiero que ustedes muestren un carácter, mi carácter, que ustedes sean diferentes, que no actúen como están actuando las otras naciones de la tierra. Por eso es que Dios le dice, arrepiéntete nuevamente. Hoy quiero que vuelvas a mí. No que me eches la culpa, porque cuando usted siga leyendo versículos en este capítulo 6 va a encontrar que el pueblo hablaba de una manera como que señalando que Él es el que nos arrebata. Y Él es el que, como Él es el que nos arrebata, Él es el que nos quita, pues entonces Él nos tiene que curar, Él nos tiene que sanar. Ellos todavía no entendían la condición pecaminosa que estaban. Cuán bajo ellos habían descendido. En ningún momento en Oseas habla de un pueblo que ascendió, sino al contrario, la condición del pueblo fue descendiendo. Y descendiendo, ¿por qué? Porque en el capítulo 7 viene el Señor y habla y viene a hacer un reclamo. ¿De qué iglesia? A hacerle un reclamo a sus líderes. Para que un pueblo caiga en corrupción, primero viene a caer el liderato, el gobierno, los reyes, gobernantes. De ellos primero tienen que ellos caer en corrupción para luego el pueblo caer en la corrupción. Y en el capítulo 7 el Señor habla y le viene a hablar directo. Trae una palabra directa al liderato. Trae una palabra donde los quiere confrontar. Y le dice en el versículo 3, con su maldad alegran al rey y los príncipes con sus mentiras. Porque eran un gobierno que estaba, esos reyes llevaron, y cuando usted lee en Primera de Reyes y usted va a otros libros de la Biblia, va a encontrar y describe cómo los reyes reinaron. Y hay verdaderamente hay muchos ejemplos donde muchos reyes
se desviaron de sus caminos. Se desviaron de la ley de Jehová, apartaron y provocaron al pueblo a caer en desobediencia y irse y traspasar el pacto de Dios. Y Oseas, ese es el reclamo que el Señor le da al profeta en este momento para llevar al pueblo. Viene a hablarle, a decirle, ¿saben qué? Ustedes, del versículo 5 del capítulo 7, le habla y le dicen: el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores. Wow. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado el círculo de influencia que tenemos. Porque el Señor, como pueblo de Dios, demanda que tenemos que estar guardados. Y usted diga: bueno, yo no soy el líder de una nación, pero usted es el líder de su casa. Usted gobierna su hogar. Y de acuerdo a cómo usted esté modelando y esté su camino, así traspasará usted y le enseñará a quienes, a los más cercanos que están con usted, a los que viven en esa intimidad, y ellos tratarán casi siempre de modelar a aquellos que están viendo en casa. No es tan solo porque usted dirá: es que yo no soy rey de una nación, es que yo no soy un gobernante, yo no estoy en la política, pero vamos a ponerlo esto en la familia. Vamos a ponerla en ti, en eso que está a tu alrededor 24/7, a donde tú y yo nos influenciamos, y el Señor le dice a ellos: ¿sabes qué? Por lo que hicieron enfermar con las copas de vino, lo que ingerimos, lo que tú estabas acostumbrado a hacer, pero ¿sabes qué? Es que todo eso ya estaba enfermo, porque vino una actuación, vino una intención en la cual no estás actuando de acuerdo a lo que Dios ya te ha hablado en la palabra. No estamos hablando de alguien que tiene desconocimiento de lo que estaba escrito, no. Eran personas que conocían Torá. Eran personas que conocían verdaderamente la palabra del Señor. Eran personas que venían de sus descendientes, venían de sus generaciones pasadas, venían enseñándole aquello que Dios en Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo, usted encuentra, y en Génesis, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: ¿sabes qué? De ti saldrán naciones, pero cada una de ellas, de tus naciones, tendrás una descendencia, y esa descendencia será mi nación, y ellos serán mi pueblo, y yo seré por ellos su Dios. Entonces vemos aquí cómo hay un pueblo que, aún teniendo el conocimiento, pero por ellos desviarse de sus caminos, permitir que sus líderes los guiaran y los llevaran a una decadencia espiritual, ellos actuaron, mas sin embargo sus oídos estaban cerrados a la voz de Dios. Porque Oseas vuelve, y usted mire que Oseas, estos 14 capítulos o 15, dicen, y siempre está recargando en cómo está la conducta del pueblo, en cómo la conducta del pueblo está, en cómo la conducta del pueblo verdaderamente están ellos, y si ellos están abiertos ¿a qué? A actuar. ¿A actuar en qué? De acuerdo a la voluntad de Dios, o de acuerdo a la voluntad del lugar y de los dioses paganos y las naciones paganas que los estaban rodeando. El Señor quería que ellos fueran luz en ese lugar. Ya cuando dice: y entrarás a la tierra prometida, y cuando entrares a la tierra prometida, no te contamines. El Señor siempre se lo recalcaba, el Señor siempre le habló. ¿Sabes qué? Porque si tú te apartas de mi camino, van a venir consecuencias. Te van a llegar consecuencias, pueblo de Israel. Si tú permaneces en mí, va a tener grandeza, pero si tú te apartas del camino, si tú te apartas del pacto, ¿sabes qué? Vas a traer maldición. ¿Se acuerdan cuando la palabra del Señor le decía: y llevó al pueblo a 2 montes? En una te leo las bendiciones, en el otro te voy a leer las maldiciones. No estás ignorante a ello.
pero el pueblo estaba cegado. Y Oseas, el Señor le habla y le da esa palabra fuerte, donde confronta, donde utiliza, porque le llama a Efraín en el versículo 11 del 7 y le dice: fue como una paloma incauta, sin entendimiento, y llamarán a Egipto, pero acudirán a Siria. ¿Se van a dónde? Se va a buscar refugio, se va a buscar consejo en otro Dios, a otros dioses. Asiria, Egipto representan otros dioses. Y aquí dice que el Señor le hace ese reclamo, le dice: ¿sabes qué, tribus del norte? Ustedes se están yendo a buscar consejo en otros dioses. Porque ok que hayan caído, ok que hayan pecado delante de mí, pero busquen mi consejo para rectificar. Busquen mi consejo para que sean perdonados. Busquen rectificar su camino. Vuelvan su corazón a mí. Pero el pueblo no lo hacía. Estas 10 tribus estaban muy incautadas, estaban en cautiverio. Un cautiverio espiritual, pero luego se iba a reflejar ¿en qué? En algo físico. Y vemos el mensaje de esto hoy en día que está pasando. Es igual. Vemos cómo nuestro tiempo tiene una similitud a lo que está hablando Oseas. Y verdaderamente es triste decirlo, pero así es. Pueblo de Dios mucho pueblo está en esta condición. No se ha dado cuenta de que dice servirle al Dios viviente y está sirviendo a dioses paganos. Hemos permitido que todo se mezcle. No, porque es que la intención que lo estoy haciendo es para Dios. Sin embargo, Dios aquí en Oseas nos enseña cómo Él rechaza esa conducta. No es el que tú lo estés haciendo para Dios, significa que sea aceptable delante de los ojos de Dios. Porque si no estás bajo el pacto y no estás bajo la ley, cumpliendo la ley y la estás transgrediendo, déjame decirte en esta noche que delante del Señor eso viene siendo como trapos de inmundicia. Ay, pastora, pero qué tan fuerte esa palabra. Pero Dios es claro. Dios, cuando viene a confrontarnos, cuando Dios viene a exhortarnos, Él no viene a pasarte la mano tibia, decirte: sabes que no, vente por aquí, es que yo quiero. No, el Señor va a decirte: esta es tu condición. Y en Oseas estamos viendo cómo el Señor, dentro de su amor, pero está hablando y trayéndonos corrección, está haciendo entender en dónde has caído, Israel. ¿En dónde estás? ¿Por qué tu corazón se ha endurecido? Hemos escuchado muchas veces cómo, bueno, por la consecuencia del pecado de muchos, se dice, ¿no? Por la maldad de muchos, pues el corazón de otros se va a endurecer. Pero si tú y yo somos pueblo de Dios, hoy tenemos que entender que no podemos dejar que la maldad de otros endurezca nuestro corazón ante Dios. Porque crees que lo haces con tu prójimo, lo vas a provocar a hacerlo en contra de Dios. Por eso es que la palabra, cuando nos habla del corazón, muchas veces pensamos que es este corazón en el pecho, ahí donde están mis sentimientos. Y cuando hemos aprendido que el corazón no es el sentimiento, sino es donde está tu pensamiento. Por eso es que dice: cuida esos pensamientos, cuida lo que está llegando a ti. Y hoy el Señor nos hace, ¿verdad?, un recordatorio y viene a hablarnos con el profeta de una manera que dice: esta es tu condición. Y yo te vuelvo a recalcar: entraste en corrupción, Efraín. Judá, entraste en corrupción. ¿Por qué? Porque permitiste que tus líderes se corrompieran. Escogiste líderes corruptos.
justos, y esa corrupción vino sobre ustedes, y al venir la corrupción trajo iniquidad. Vamos a ver alegorías, vamos a ver ejemplos. Aquí muchos, y no me da tiempo en esta noche para darle cada uno de los ejemplos que están en Oseas, donde el Señor te hace ver la condición del pueblo en donde ha caído. Porque el Señor lo utiliza para que el pueblo entienda su conducta, para que entienda su condición, porque el juicio viene, el juicio es, el juicio sí sucedió y seguirá sucediendo, está vigente hoy en día, ese juicio está para hacerse, pero el Señor nos llama a que tú y yo oigamos y nos arrepintamos y volvamos a Él, que tengamos este tiempo de reflexión, de introspección, que tengamos este tiempo donde queremos entrar en ese nuevo tiempo del Señor. Queremos entrar en una balanza donde queremos ver gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a ser confrontados, a ser exhortados en su palabra y buscar nuestros caminos. Y no me refiero a mis caminos, sino a los caminos de Dios. A buscar verdaderamente que Él sea el que nos guíe. Qué lindo es poder decir tú y yo somos nación santa. Pero ¿cómo yo puedo decir yo soy la nación santa si estoy traspasando el pacto? Y yo quiero que tú entiendas en esta hora qué es traspasar ese pacto. Traspasar el pacto es que en Génesis 17:7 la palabra del Señor dice: estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Y con quién estaba hablando? Con Abraham. Y con tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Mira que no le dice ni la primera, no le dice ni la segunda, no le dice ni la tercera, le dice por tus generaciones. Es un pacto perpetuo que Dios le hace a Abraham. Le dice tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Yo seré tu Dios y tu descendencia. Miren que ni Abraham le dijo así: yo soy tu Dios y tú eres mi, y tú vas a ser mío. No, le dice: yo seré tu Dios y ellos, tu descendencia, será mi pueblo. Ese era el pacto. Ese era el verdadero pacto. Y Dios le reclama y le dice: ustedes rompieron el pacto. Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo presente para cumplir su pacto, tener cuidado de ellos. Los cuidó en el desierto, los cuidó cruzando el mar, los cuidó cuando estaban en batallas, cuando fueron al territorio. Allí el Señor siempre cumplió su pacto, estuvo con ellos, le mostró su provisión, le mostró su cuidado, le mostró siempre que Él cumplía el pacto que hizo con Abraham para su descendencia, para con ellos. Sin embargo, aquí en Oseas usa el profeta y le dice: ustedes mismos, ustedes fueron, no fui yo, fueron ustedes los que se fueron fuera de mi pacto, rompieron mi pacto. Por eso es que utiliza a la mujer prostituta, por eso utiliza y habla de la fornicación, por eso habla del adulterio. Porque pueblo de Israel, ustedes son la novia y yo soy su novio. Y ustedes quebrantaron mi pacto, rompieron mi pacto. Y no tan solo que rompen mi pacto, porque me son infieles. Por eso cuando leímos el capítulo 6, cuando dice: yo quiero misericordia, yo quiero esta lealtad, necesito que ustedes sean leales, que ustedes sean fieles a mi pacto. Ahora cuando le dice, aquí le dice: se rebelaron contra mi ley. Yo te di unos estatutos, te dije cómo te tienes que conducir. Ya eso entra en la ley. Yo te estoy diciendo cómo vivir tu vida para que seas diferente. Pero fuiste y ¿qué? La pasaste, la tomaste por poco, la desechaste, Israel.
Dice en el capítulo 9, el versículo 17, mi Dios te desechará porque ellos no le oyeron y andarán errante entre las naciones. Le dice al pueblo, ¿sabes qué? Ustedes van a ser dispersos. ¿Por qué? Porque yo los deseché. ¿Por qué? Porque ustedes traspasaron mi pacto y se alejaron de mi ley. No dejaron que yo siguiera instruyéndolos. No dejaron que yo siga siendo su guía. Porque su ley la sacaron de su corazón. Porque ellos sabían la ley de Jehová. Sin embargo, dicen que ellos la sacan de ellos. La sacan de la ecuación. Por eso es que vemos un Oseas que viene a traer un mensaje no agradable al oído, sino que viene un mensaje a confrontarte, a decirte, oh Israel, vuelve al pacto, vuelve a la ley, porque dice, eres del pacto, mas sin embargo te fuiste fuera de mi ley y tienes que volver a la ley. Tú has roto el pacto, ese no es mi deseo. ¿Te acuerdan cuando el Señor nos habla del matrimonio y dice que el deseo de Dios no es que no haya divorcio, que no haya separación, que en el matrimonio haya reconciliación? Eso el Señor en este momento está tratando de hacer con el pueblo de Israel. Quiere que el pueblo vuelva a Él, pero sus caminos están muy lejos porque dejaron su ley, dejaron de hacer su ley. Dejaron de habitar en esa ley, dejaron de dejarse conducir por esa ley de Jehová. Y el pacto está vigente porque se lo hizo Abraham. El pacto todavía sigue vigente porque su hijo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese nuevo, como muchos le conocen, el nuevo pacto, ¿sabes qué? No vino a romper la ley. ¿Sabes lo que vino a hacer con la ley? Vino a inscribirla en nuestros corazones, que estén en nuestro pensamiento, que estén constantemente, dice la palabra del Señor, meditad en ella. Medita en mi palabra. Pero la condición del pueblo aquí mismo con Oseas nos habla y nos dice que ellos no estaban meditando en la palabra, que la ley de Jehová se la habían sacado de su corazón, por eso estaban endurecidos. Por eso había de esta decadencia. Por eso es que el pueblo, ¿sabes qué? El Señor nos hace entender aquí que si no hay arrepentimiento, no hay sanidad. Por eso el juicio llega. Porque si no tienes un verdadero arrepentimiento, no va a haber sanidad. El Señor le habla, y ya voy para pasar la parte a Mari. Dice en el capítulo 10, donde nos habla y nos dice, Israel, eres como una frondosa viña que da abundante fruto, pero ¿sabes qué? Para sí mismo. ¿Sabes qué, Israel? Porque cuando saliste fuera del pacto y saliste fuera de mi ley, ya buscas tu propio camino. Ya buscas que tu propio sentido. Ya buscas a tu propio beneficio. Perdón. Y dice que por ese fruto, y podemos utilizar la palabra egoísta, la palabra como conocemos en inglés, el selfish, para mí, solo para mí. Dice que ese ego para ellos se multiplicó. Pero al principio le dice, ¿sabes qué? Tú eres como la vid. Israel, tú eres una frondosa vid. Pero en otras palabras, tus uvas, tus viñedos se volvieron silvestres. Porque primero tenía un fruto agradable, pero luego ese fruto se multiplicó por el pecado. Y por ese pecado se multiplicó y fue un fruto que amargo. Un mal sabor de boca daba el fruto de esa vid. Y como nunca, dice, porque así como esos frutos se multiplicaron, se multiplicó la idolatría en Israel. Aumentaron su conducta errónea en aquello que el Señor
les había dicho, no caigáis en él, que Dios había hablado por advertencia. Pero hoy el Señor le decía a través de Oseas y nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que ese fruto siga silvestre. Yo no quiero que tú des un fruto amargo. Porque Él quiere que tú y yo volvamos a Él. Él hablaba a Israel y le decía, el deseo de Él siempre era, te recuerdo tu grandeza, pero regresa a mí. Regresa. Y Israel le vuelve a hablar y le dice, en el capítulo 12, le habla. ¿Y cuánto habla que le dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Gálatas 6 nos da una descripción de este versículo si usted no lo ha podido entender. Y en Gálatas 6 nos habla de la importancia de tener ese arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Y le leo rapidito el Gálatas 6. Capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces aquí Gálatas vuelve a hablar y le recarga la condición de Israel en este momento, cuando Oseas le habla en el 12 y le dice, ¿sabes qué? Tú estás sembrando para tu carne. Tú sigues sembrando para ti. Estás buscando los frutos de tu carne, de tu justicia. Estás buscando tu misericordia, lealtad para ti mismo. Estás buscando ese barbecho, pero dice, y vendrá el día, buscar, porque es el tiempo de buscar. Y hoy el Señor, este es el mensaje que aquí dejo, que el Señor dice, es tiempo de volver a buscar, pero no es buscar tu propio sentido, no es buscarte a ti mismo, sino es tiempo de buscarme a mí. Es tiempo de volverte a mi pacto y es tiempo de volverte a mi ley. Porque venga hasta que venga y os enseñe la justicia. ¿La justicia de qué? Que la justicia de Dios es la que permanece por encima de tus obras y de mis obras. La justicia de Dios es la que va a estar por encima de todo. Haga lo que hagamos, déjeme decirle que lo que aquí va a prevalecer es Dios y su palabra, Hashem, lo que Él ha escrito y lo que Él ha dicho en ella. Por lo tanto, la condición de este pueblo era tan fuerte que Dios tiene que utilizar a este hombre para decirle, ¿sabes qué? Ya dejemos de sembrar para nosotros y haz. Y él trae el mensaje de hacer un sonido para que el pueblo despertara, para que el pueblo escuchara, para que el pueblo pudiera volver ante el Señor. Oseas, en estos 5 capítulos que acabo de hablar, te dice una condición, pero también te muestra lo que Dios desea. Dios no quiere destrucción. Dios no quiere que tú y yo seamos destruidos. Pero si no hay arrepentimiento genuino, si no volvemos nuestro corazón al Señor, el juicio llegará. El juicio podrá venir. Pero recordemos que el deseo de Dios es que volvamos a Él, volvamos al pacto y volvamos a su ley. Así que, Mari. Amén, bendiciones, así es, así es. Y es hermoso porque, disculpa que tengo, es hermoso porque desde que uno comienza a leer Oseas hasta el último capítulo, hasta el capítulo 14, el Señor no habla
habla así de un juicio, tiene que haber un juicio por nuestra conducta, pero lo que más demuestra es el amor. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención cuando comencé a estudiar Oseas, como lo comentó la pastora, pertenecía al Reino del Norte. Él vivía, él sabía la condición de los que estaban ahí. Yo me imagino la incomodidad de él porque él era diferente y él veía la conducta de todos los que le rodeaban. Y él no quería llevar ese mensaje directamente, ese mensaje de destrucción, porque fue un mensaje fuerte el que el Señor le estaba mandando a dar. Y él no quería ese mensaje de esa manera tan directa. ¿Y qué hizo él? Lo hizo desde la perspectiva de qué? Del amor del Padre, del amor de Dios. Yo creo que ese es uno de los mayores mensajes que el Señor quiere traernos en esta noche y con este libro de Oseas. El amor del Padre. Y el amor del Padre se refleja en tu vida y en mi vida, en cada cosa que hacemos, en la misericordia que Él tiene y ha tenido y seguirá teniendo con cada uno de nosotros, en todo aquello que nosotros merecemos, pero que la gracia de Él no permite que nosotros vivamos. Amén. Y me llama la atención aquí porque en estos últimos capítulos, del 11 al 14, hablan de lo que es del amor y de la restauración del pueblo. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, como dijo la pastora. El Señor quiere que su pueblo sea restaurado, que nosotros volvamos. Como siempre lo digo, el Evangelio se trata, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de nosotros volver, volver nuestra mirada, volver al principio, volver a Él. Amén. Y vemos aquí, en verdad toca mi corazón mucho, porque igual como un padre ama a sus hijos, perdona a sus hijos, conoce los errores de sus hijos, pero siguen siendo sus hijos. Y a la fin va a dar todo por ellos. Aquí vemos cómo el Señor, en el capítulo 11 vemos cómo el Señor conoce la condición de su pueblo, conoce la condición de sus hijos y les hace un recordatorio, les hace un recordatorio y les empieza a decir, ¿sabes qué? Yo he estado con ustedes siempre, yo he sido el que siempre los he acompañado, yo he sido que desde su juventud y antes de su juventud, yo los había escogido, yo los había apartado para un uso exclusivo mío. Soy el que he estado con ustedes en todo tiempo, aún en esos momentos que ellos no se habían dado cuenta. Siempre fue Dios el que estuvo con ellos, salvándolos de muchas cosas. Y el Señor se los comienza a recordar. Y aquí me dio dolor, porque dije, wow, Señor, ¿cómo lo hacemos también nosotros? Y qué dolor como padre uno puede sentir. En el capítulo 11 versículo 2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Es decir, que cuanto más el Señor veía lo que estaba sucediendo y trataba de que volvieran, trataba de hacerles un llamado de atención. En este momento no era un llamado para un juicio, sino era un llamado de atención para evitar que ese juicio no llegara. Mientras más el Señor los trataba de traer a ellos, ellos se alejaban más del Señor. Ellos más bien se iban hacia otros ídolos y me hace recordar cuando uno era joven y los padres de uno le decía, pero es que no debes hacer eso. Y uno por soberbia, por inmadurez, lo que tus padres te decían que no debías hacer era lo que tú querías hacer más, porque es llevarle la contraria, porque es esa arrogancia. Y el Señor me llevaba a eso. Y así estaba actuando el reino del norte, como esos niños inmaduros, que mientras el Señor más los trataba de sacar, más los trataba de salvar, ellos se iban a los Baales, o sea que no tenían uno solo, que ellos adoraban a muchísimos dioses, se pusieron a adorar a muchísimos dioses. Mas, sin embargo, el Señor con su amor paternal como todo padre, que no desecha un hijo por los errores que comete, el Señor seguía llamándolos. Y me llama la atención porque dice, con cuerdas de amor los trajo a él. O sea, imagínense todo lo que el pueblo le hizo al Señor, el dolor que el Señor pudo haber sentido por todo lo que Él les había, de todo lo que Él les había salvado. Mas, sin embargo, ellos le habían dado la espalda al Señor. Y el Señor, sin embargo, dice, ¿sabes qué? Yo los traje con cuerdas de amor a mí. Yo los sustenté. ¿Y por qué hacía el Señor eso? El Señor quería llamar su atención.
El Señor quería llamar su atención, quería que ellos despertaran, que ellos pudieran ver en la condición que estaban, porque ciertamente desde el principio de Oseas hasta el último, el Señor trata de mostrar la condición, como trata de mostrarnos la condición que está en tu corazón y que está en mi corazón en este momento. Pero a pesar de todo eso, que ellos lo rechazaron. Y me llama la atención porque por más amor que el Señor tenía para con ellos, para con su pueblo, el Señor no solo les dice todo lo que hizo por ellos, sino que el Señor también les dice, ¿sabes qué? Pero va a venir juicio. Va a venir juicio contra ti, contra ustedes. Y digo, imagínense el amor tan grande de Dios que nos advierte. ¿Y por qué nos advierte? Amos 3, 7 y 8 dice, nada hace el Señor sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Es decir, que a veces decimos, pero es que esto nos tomó por sorpresa. No, es que no fuimos apercibidos, no estuvimos apercibidos. A veces sin darnos cuenta en el día a día, a veces sin darnos cuenta por querer complacer a los demás, por no querer caer mal, caemos en conductas, permitimos cosas que nosotros sin darnos cuenta nos van alejando del Señor. Y al nosotros alejarnos del Señor, como dice la pastora, cuando hablamos de corazón, hablamos de pensamientos. Nuestro pensamiento se va cerrando a lo que nosotros queremos, no. Se va cerrando nuestra carne, no. Se va cerrando a escuchar la palabra del Señor para comenzar a escuchar nuestra carne. Amén. Y eso era lo que el Señor les estaba tratando de evitar. Y me llama la atención en el capítulo 11, versículo 5, dice, no volverán a tierra de Egipto. El Señor les está diciendo que algo va a pasar, algo inminente. Dice que va a caer espada sobre sus ciudades. O sea, que va a venir juicio fuerte contra sus ciudades. Pero dice, ¿sabes qué? No volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y aquí me llama la atención porque era muy fácil, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo me devuelvo, no, nos devolvemos a Egipto, porque igual estaban adorando a otros dioses, estaban haciendo lo mismo que ellos hicieron cuando el Señor los sacó de Egipto. Pero se nos dice, ¿sabes qué? No van a volver a Egipto. ¿Y por qué? Y esto me encanta, cuando estaba estudiando la palabra con la pastora, esto me encanta porque el Señor nunca, nunca, mis amados, y eso escríbanlo, escríbanlo sin temor a equivocarse. El Señor jamás se va a contradecir en su palabra, jamás se va a contradecir en su palabra. Y en Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Nunca más. Cuando es nunca, es nunca más. Por eso el Señor no podía devolverlos a Egipto, porque Él les prometió a través de Moisés de que esos egipcios que una vez lo persiguieron, que una vez los hicieron vivir cosas horribles, esos egipcios que los tuvieron en cautiverio, nunca más ellos los volverían a ver. Y esto me llama la atención y digo, wow, Señor. Y lo decimos en el mundo coloquial, decimos cuando uno no aprende algo, estamos destinados a repetirlo. Cuando uno no aprende una situación, no aprende de un problema, no aprende de algo que le haya sucedido, estamos destinados a repetirlo. Pero resulta que eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor no los iba a devolver a Egipto, mas sin embargo, dice que los iba a devolver ¿dónde? A Sirio, a los asirios. El Señor debe entender que cuando tú y yo no somos conscientes, no somos agradecidos, no tenemos, como dijo la pastora, un verdadero arrepentimiento. El Señor los había sacado de Egipto, los sacó de ese yugo, los libertó, les iba a dar la tierra que les prometió. Mas, sin embargo, ellos se quedaron como la mujer de Lot, mirándose atrás, mirando al pasado. Cuando tú y yo nos quedamos mirando al pasado, de aquello que el Señor nos sacó,
aquellos lugares donde el Señor nos sacó, aquellas amistades que el Señor nos quitó, aquellas parejas que el Señor sacó de nuestras vidas, aquellas situaciones donde el Señor en un momento determinado era inminente que el Señor nos sacara porque el Señor quería libertarnos. Mas, sin embargo, nosotros nos quedamos mirando la situación, nos quedamos viviendo en el pasado. El Señor nos hace entender que el Señor nos va a volver y va a permitir vivir situaciones similares a las que una vez vivimos, de las cuales Él una vez nos sacó, pero las situaciones no van a ser tan suaves como las que vivimos la primera vez. Van a ser situaciones más fuertes para ver si nosotros entonces en ese momento podemos entender lo importante que es nosotros aprender. Me disculpa que esté mal de la garganta. Poder aprender la lección. Porque cuando el Señor nos permite pasar por procesos, pasar por situaciones, es precisamente para que aprendamos algo, pero no para que retrocedamos. La palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Cuando nos permite pasar por situaciones para que nosotros avancemos, para que ya eso que nosotros pasamos, ya eso es prueba superada. No debemos volver atrás. Cuando el Señor nos cierra una puerta, no nos debemos de quedar mirando la puerta, porque va a pasar como le pasó al pueblo. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Y los asirios eran peores. Asiria era la tipificación de Egipto. No los podía mandar a Egipto, porque el Señor no se iba a contradecir en su palabra, pero les iba a mandar algo que era igual o peor que lo que que lo que pudieron ellos haber vivido en Egipto. Más con todo y eso, me llama la atención que el pueblo no se arrepentía. Y el Señor, más sin embargo, en todo el versículo, en todo el capítulo 11, el Señor sigue trayéndole a memoria todas las cosas que Él hizo por ellos. Y eso cuando yo leía este capítulo, el Señor me traía a memoria hace tiempo, no sé si se acuerdan los que están aquí, que el Señor nos dijo, hagan una lista de las cosas, todas las cosas que yo he hecho por ustedes, tanto las bendiciones, las sanidades, porque todos aquí tenemos un testimonio de algo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el Señor en aquel entonces me hacía énfasis en que hiciéramos una lista. Y en los momentos de mayor dificultad, en los momentos que nos sintiéramos que íbamos a desfallecer, que hiciéramos esa lista y leyéramos esa lista. Y hoy el Señor, en estos días, cuando estaba estudiando este capítulo, el Señor me lo volvía a traer a memoria. ¿Y por qué hace el Señor eso? ¿Por qué es tan necesario tener presente las cosas que el Señor ha hecho? Porque es la única forma, voy a usar una palabra que nuestro pastor nos las repite 1000 veces, porque es necesario, mi amada iglesia, que nosotros nos hagamos conscientes, que nos hagamos conscientes tanto de servirle al Señor, tanto de por qué le estamos sirviendo al Señor, tanto de las cosas que el Señor ha hecho por ti y por mí. ¿Y por qué, Marilu, es tan importante? Porque esa es la única manera que nosotros nos vamos a poder mantener alejados del pecado y apegados a Él. Porque cuando el pecado quiera visitar tu puerta, quiera visitar tu casa, quiera visitar tu mente, tú recuerda y trae a memoria como el Señor se lo estaba haciendo al pueblo, todas las cosas que el Señor ha hecho por ti y por mí. Y eso va a ser, disculpe, ¿eso va a hacer qué? Eso va a hacer que nosotros nos mantengamos alejados del pecado. La palabra del Señor dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma de nosotros poder resistir a eso? Precisamente trayendo a memoria todas las cosas que el Señor ha hecho por ti y por mí. Y eso es lo que el Señor trataba de hacer con el pueblo. Y me llama la atención porque en una parte dice, así me llaman el Dios Altísimo, no me honran de verdad. Y yo decía, wow, Señor. Me acuerdo del versículo que dice que somos sepulcros blanqueados. Y a veces de labios lo adoramos, de labios lo alabamos, pero nuestro corazón está muy lejos. Y
Dice, a muchos le llaman el Dios Altísimo, pero qué es lo que dice tu boca que es diferente a lo que están diciendo tus actos? Y el Señor hoy nos dice, ¿qué estás hablando tú por tu boca que es tan diferente que de lo que tú estás haciendo? Dios es un Dios coherente. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios de coherencia. Es un Dios de amor, pero es un Dios de coherencia. Y es tan coherente que desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor, su palabra se verifica un versículo con otro, un capítulo con otro. El Señor trae confirmación. Pero aún así, el pueblo del Señor decidió apartarse. El pueblo que una vez Él rescató, decidió apartarse. ¿Y por qué digo decidió? Porque podemos decir, Marilú, pero es que es difícil, porque imagínate, tantas culturas, tantas cosas, tantas naciones que los rodeaban, que practicaban diferentes tipos de religiones, es difícil que ellos se hubiesen mantenido. Pero hoy más que nunca, les puedo decir sin temor a equivocarme, es una decisión. El servirle o el apartarnos del Señor es una decisión que no tiene nada que ver con lo que nos rodea, que no tiene nada que ver con las amistades, que no tiene nada que ver si hay influencias, pero a la final, quien toma la decisión de apartarse del Señor, eres tú y soy yo. El pueblo decidió apartarse del Señor. ¿Cómo se apartaron del Señor? Creando ídolos, endureciendo su corazón. Sabe que Oseas les hablaba y les mostraba el inmenso amor del Señor. Porque yo me imagino que ya habían amigos de Oseas, porque él vivía ahí, tenía vecinos, tenía amigos, tenía amistades. Y él sabía lo que el Señor iba a hacer, pero él trataba desde el amor, porque el Señor siempre nos pide y nos insta a que nosotros divulguemos su palabra, su evangelio, a través del amor. Y Oseas trataba de que ellos volvieran a través de qué? Del amor. Pero su corazón no había endurecido demasiado. Pero el Señor es tan hermoso que le dice, ¿sabes qué? Va a haber un juicio. Te voy a entregar a los asirios. ¿Por qué? Porque has creado ídolos. Porque has hecho lo que es incorrecto delante de mí. Pero al final, y dice aquí, él rugirá como león y su pueblo regresará a él. Imagínense el amor tan grande de Dios hacia su pueblo. A pesar de todo lo que han hecho, a pesar de todo lo que yo les estoy diciendo y que ustedes se endurecieron, ustedes van a volver a mí. Porque el león de la tribu de Judá va a rugir. Porque el león de la tribu de Judá es más grande que todos los Baales. Es un solo león, no hay muchos. No son los leones, es un solo león. Son Baales, pero no hay nada que esté por encima de Dios. Así como no hay nada que esté por encima del amor que Dios le tiene a su pueblo. No hay nada que esté por encima del amor que Dios te tiene a ti y me tiene a mí. Amén. Y a pesar de amarlo, y eso es algo bonito porque el Señor no negaba la condición de su pueblo. El Señor no negaba la condición de su pueblo. Y a pesar de amarlos, él sabía que ellos eran un pueblo mentiroso, un pueblo lleno de engaños. Aún de Judá, él sabía que Judá le obedecía, él sabía que Judá le servía, pero lastimosamente se habían vuelto un pueblo también que le gustaba engañar a la gente. Él le decía mercaderes, se han vuelto mercaderes, se han vuelto tramposos. ¿Y por qué? Porque su corazón se había contaminado. Marilú, si se nos contamina el corazón, al contaminar nuestro corazón, cerramos nuestros oídos a escuchar la voz. Y es tan así que le dice, y les reclama al pueblo, les he mandado profetas,
Me disculpa. Les he mandado profetas a que les lleven mi palabra, a que les lleven un mensaje mío, una dirección mía. Y ustedes no quisieron escucharlo. Y hay veces que hemos satanizado a los profetas. Una cosa es depender nosotros de un profeta. No, nosotros debemos depender de Dios. Debemos depender de sus instrucciones, que nos las dejó escritas. Pero otra cosa diferente es cuando el Señor usa profetas para traernos un mensaje. El que vemos en Oseas 12:13. Y por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Es decir, que el Señor va a usar profetas en tu vida y en mi vida para traer un mensaje, para traer liberación, para ser guardados ante un peligro inminente. Eso lo podemos ver en Éxodo 13:3. El Señor usó quien a Moisés y le dijo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. No entres en pecado, no caigas en pecado, no caigas en pecado. ¿Pero qué? Pero ellos dicen que el Señor le había mandado profetas, no uno, le había mandado profetas. Y le envió un profeta como Oseas, y tampoco quisieron escucharlo. Y el versículo 14 dice: Efraín, que es la tribu del norte, dice, ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Y mira aquí qué tremendo, ha provocado al Señor con amarguras. Aquí a mí nos han querido vender a un Dios que siempre anda contento, que siempre anda feliz, que nada lo molesta, nada lo turbe, como dice la alabanza, que nada te turbe. Resulta que hay conductas que tú y yo tenemos que podemos provocar al Señor. Podemos provocar al Señor, podemos provocar la ira del Señor, podemos provocar la misericordia del Señor. Tus acciones y mis acciones, así como las acciones del pueblo, traen una consecuencia, también traen algo al Señor, porque el Señor tampoco es que no se mueve por nada. Pero ¿qué dice? El Señor le pagará su oprobio. Es decir, que el Señor les hará vivir lo mismo que ellos le hicieron a otros. Por eso es tan importante, mis amores. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos y que nosotros seamos cuidadosos con nuestras acciones. Que seamos cuidadosos con nuestras acciones. Porque como dice un versículo, que con la misma vara que midas serás medido. No podemos pretender hacer daño, hacer mal y recibir cosas buenas. Porque como dice el Señor aquí, les pagará su oprobio. Así el Señor hace con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Y el Señor les manda con, perdón, o sea, que va a haber un juicio inminente, que va a haber una destrucción inminente. ¿Por qué? Porque habían pecado contra él. Se habían hecho imágenes de oro, de plata. Hicieron el becerro de oro. Y dice que no solo lo hicieron, dice que lo besaban. Era una idolatría que nunca era. Cuando el Señor los sacó del pueblo de Egipto, el Señor recibió muestras de amor como ellos le daban a esos ídolos hechos por el hombre. Les daban cultos, les rendían cultos, sacrificios. Y el Señor les dice: ¿saben qué? Ellos van a ser como el rocío de la mañana. ¿Cuánto dura un rocío de la mañana? Dice: van a ser como humo de la chimenea. ¿Cuánto dura el humo de la chimenea? Es que ustedes los voy a esparcir. Y me encanta porque el Señor es que no pueden decir: ay, pero es que, ¿cómo pasó esto? El Señor no nos dijo. No, el Señor se los está hablando clarísimo a través de Oseas. Clarísimo. El Señor no está dejando duda.
El Señor no está dejando una brecha para que ellos pudieran pensar que podía pasar otra cosa. No, el Señor les está diciendo, ¿sabes qué? Los voy a esparcir, van a desaparecer. Eso que hoy son, van a dejar de ser. Y más me mueve porque se va a venir juicio, pero no va a venir juicio de los Baales, no va a venir juicio del faraón, no va a venir juicio de los asirios, no va a venir el juicio directamente de Jehová. Soy yo, Jehová, el Dios de Israel, el que va a venir en contra de ustedes. Y a veces pensamos, no, pero es que el Señor es perdonador, el Señor todo nos los perdona. Sí, ciertamente el Señor perdona, pero el Señor no nos va a quitar el juicio que viene, las consecuencias que vienen de los pecados que tú y yo cometemos. ¿Y por qué? ¿Por qué iba a venir este juicio inminente que de parte de Dios? No solo porque ellos habían pecado contra Él, sino hay un pecado más grande para el Señor, y es la soberbia y el orgullo. Y la palabra del Señor dice que el orgulloso el Señor lo mira de lejos. ¿Dejaron de qué? Dejaron de reconocerlo en sus caminos. Dejaron de reconocer quién era Dios. ¿Quién fue Dios? Le dice, mire, mire esto qué bárbaro, seré como león en el camino, los voy a acechar y los devoraré como fiera en el campo. Imagínense ustedes esto. Capítulo 13, versículo 8 dice, esto es tremendo, como una osa a quien le robaron sus cachorros, estoy leyendo la versión, nueva traducción viviente, nueva traducción, como una osa a quien le robaron sus cachorros, arrancaré tu corazón. O sea, imagínense ustedes como padres que te quiten a un hijo tuyo. Eso es un dolor que no lo calma nada, que no va a haber nada, solo el amor de Dios el que lo puede calmar. Y el Señor dice, ¿sabes que voy a arrancar tu corazón? Te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Imagínense ustedes. Imagínense la ira que el pueblo le hizo tener al Señor. Versículo 9 dice, estás a punto. Imagínense que el Señor es bárbaro. Cualquiera, ¿sabes qué? Los destruye y ya. Si mi intención no es restaurarte, si yo hablo a través del odio, simplemente te destruyo y ya. Pero la intención del Señor nunca ha sido, como lo comentó la pastora Jessica, nunca ha sido dejarte destruido en el piso. Siempre ha sido, aprende la lección, pero te voy a dar oportunidad para que tú aprendas la lección de la mejor manera posible. Y les dice, estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí el único que te ayuda. Imagínense ustedes eso, que la única persona que a ustedes los ayude. Vamos a hablar ahorita en el terreno aquí de la carne. Que la única persona que a ti te ayude, que a ti te tienda la mano cuando necesite, te diga, ¿sabes qué? Yo soy la única persona que tú tienes, yo te voy a destruir. Imagínense cómo ustedes se pueden sentir, o sea, imagínense esa película nada más. En la Reina Valera dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Es decir, tú te perdiste, te alejaste de mí, pero déjame decirte que el único que te puede ayudar soy yo. Y el único que está dispuesto a ayudarte soy yo. Te digo en esta noche, iglesia, cuando a veces ponemos nuestras esperanzas, nuestras expectativas en personas, en vez de ponerlas en el Señor hoy quiere aclararnos y dejarnos clarito hoy, esta noche, que el único que puede ayudarnos es Él. Que cuando alguien quiera venir a buscar destrucción sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, el único que puede ayudarte es Él. No va a ser amigo, no va a ser nadie, va a ser Él.
Versículo 10 dice, ¿dónde está tu rey? Esto está bárbaro. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y aquí se cumple la palabra del Señor que dice que Él es el que pone y quita reyes. Él es el que pone y quita cosas en tu vida. Y así como puso, le dio la libertad al pueblo, asimismo se la quitó. ¿Por qué? Porque pecaron contra Él. Es decir, que le servimos a un Señor que es, que no se mueve, que simplemente nos dice amén, aleluya, sí, yo te perdono, hijo, y ya, y te bendigo, y eres prosperado y vas a vivir en victoria. No, Señor. Le servimos a un Dios Padre ante todo. Un Dios Padre que va a hacer que sus hijos, cuando caigan en desobediencia, cuando caigan en pecado, va a venir la reprensión. Por rabia, por odio, no, por amor, por amor. Es decir, el pueblo no solo pecó, sino que se negaron a abandonar su vieja naturaleza pecaminosa. Porque a veces el Señor nos saca de lugares, pero nos cuesta. Ellos lo sacaron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y a veces lo repetimos, pero no internalizamos, no nos hacemos conscientes de lo que eso significa. Y hoy el Señor quiere recalcarnos, cuando yo te saqué de un lugar, cuando yo te liberté de alguna atadura que tenías, ya sea cualquier, llámele la atadura, el nombre de lo que el Señor lo haya libertado a usted y me haya libertado a mí. No es para que nosotros nos quedemos en el nuevo lugar, pero con nuestra mente en lo que Él nos sacó, para que nosotros avancemos, avancemos. Y Dios aquí les hacía ver, y Oseas les hacía ver, ¿sabes qué? Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie y no permite que nosotros adoremos a otros dioses. Porque Él es el único y tiene que ser el único en tu vida y en mi vida, así como tenía que ser el único para el pueblo de Israel. Pero como todo padre amoroso, hermoso, el Señor les da una promesa de restauración. Esa es la promesa que Él nos va a dar esta noche a ti y a mí. El Señor les muestra cómo va a ser su restauración. El capítulo 14, el Señor les muestra cómo va a ser la restauración que Él va a hacer con su pueblo. Que los hará florecer, les devolverá la estabilidad, los hará volver otra vez, que ellos puedan vivir viendo la mano, la gloria del Señor sobre ellos, sobre su casa, sobre su familia. Es decir, los voy a restaurar como al principio, como debió ser. Y miren qué lindo, Oseas 14, 1 y 2 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Imagínense lo hermoso que el Señor nos hace el llamado. No solo le hacía el llamado al pueblo, le está haciendo el llamado a ti y a mí hoy. Si por alguna razón nos hemos apartado, si por alguna razón nos hemos desviado del camino, el Señor les dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El Señor dice, ¿sabes qué? Reflexiona. Caíste por el pecado, pagaste las consecuencias, pero te estoy dando la oportunidad de que vuelvas. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El Señor aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Vuelve a mí, pero vuelve a mí que con un arrepentimiento genuino, no de labios, no por necesidad, no porque quieras ser restaurado, no porque quieras vivir nuevamente bajo las bendiciones que yo te voy a dar. No, sino porque realmente en tu corazón y en tu pensamiento hay un arrepentimiento verdadero.
Marilu, ¿cómo sé que hay un arrepentimiento verdadero? Porque cuando realmente nos arrepentimos de corazón, ni siquiera pensamos en volver atrás. Ni siquiera pensamos en volver a caer en aquello que el Señor nos libertó y nos sacó. Ni siquiera pensamos en volver a faltarle al Señor. Porque eso lo podemos dejar para alguien que no conoce la palabra del Señor. Pero para ti y para mí, que conocemos la palabra del Señor, no importa que conozcas mucho, que conozcas poca, cada quien el Señor le ha venido dando de la forma como el Señor tiene estipulado para. Pero eso es un conocimiento que va a ir aumentando. Pero tiene que haber algo genuino en nuestro corazón. Amén. El versículo 14 dice, ¿quién? Y aquí creo que se resume lo que el Señor quiere esta noche. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Isaías 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Leer la nueva traducción viviente dice que los sabios, aquí está más clarito, si aquí no lo entendieron, aquí se lo voy a dar en la voz. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento, por eso es tan importante, mi amada iglesia, pedirle discernimiento al Señor en todo lo que hacemos. Pedirle discernimiento. Dice, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Shema, escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, pero y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen. Es decir, tú y yo podemos estar caminando en el mismo camino. Pero lo que va a hacer la diferencia es el discernimiento que nosotros podamos entender, podamos tener, perdón, para saber a qué Dios le vamos a hacer. Más vale reconocer y obedecer al Dios Altísimo en todos nuestros caminos, no es lo que nos conviene, en todos nuestros caminos. Porque como dice este versículo, sus caminos nos llevan al bien. Pero cuando nosotros nos desviamos del camino, cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros perdemos ese discernimiento, caminaremos por caminos de maldad. Dios nos está tratando de evitar a ti y a mí, como lo hizo con el pueblo de Israel. Porque esto no es un cuento. Si todavía creemos que este libro de instrucciones es un cuento, estamos mal, iglesia. Esto hoy más que nunca nos recuerda, y fíjense, el Señor es tan bárbaro. Este libro de Oseas nos lo puso en este momento, donde en el calendario normal se celebra supuestamente la Navidad y la gente comienza a poner figuras y comienza a poner cosas. El Señor nos está recordando, cuidado, cuidado en lo que caemos, cuidado en lo que caemos, no peguen contra mí, caigan en idolatrías, no caigan en prácticas que no pertenecen a mi pueblo, prácticas que las hacían cuando estaban en Egipto, pero que ya yo los saqué de Egipto. Ya ustedes son pueblo mío, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y lo más importante de esto, Marilu, ¿y para qué leemos entonces Oseas? Siempre que leamos, eso es algo que les queremos sembrar a ustedes. Siempre que leamos un versículo, siempre que leamos un capítulo de la Biblia, después de leerlo, vamos a analizar, vamos a hacernos conscientes. Ok, ¿cómo puedo yo aplicar eso que yo leí a mi vida?
Porque hoy les repito, esto es un libro que el Señor dejó de instrucciones. Y créanme, si nos ponemos a leerlo, tenemos instrucciones para todo. Hasta qué comer, cómo vestirnos, todo, todo. Que no falta nada. Marilu, ¿cómo podemos aplicar entonces nosotros este libro de Oseas a nuestra vida actualmente? Hay muchas formas, pero hoy les voy a dar dos. Primero, recordando con Oseas, dando con nuestras acciones el corazón de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, primeramente, antes de mostrarse Marilu, de mostrarse Jessica, Zoraida, Celita, Calita, Kelaya, Adriana, Pastor Bernardo, antes de hacer que nuestras acciones nos demuestren a nosotros, que primeramente demuestren el corazón de Dios. Que nosotros en nuestro actuar podamos reflejar, no reflejarme a mí, podamos reflejar el corazón y el amor de Dios principalmente. Que podamos entender que en nuestra vida, caminar, muchas veces el Señor va a hacer lo que va a usar para llevar ese mensaje de salvación a aquellos que tienen su corazón endurecido y que se han alejado de Él. Como lo dije la primera vez que comencé este estudio, a veces tú y yo seremos la única Biblia que alguien lea. Y dependiendo de nuestra actitud, dependiendo de lo que manifieste nuestro corazón, puede ser la primera o la última vez que esa Biblia se lea. No olvidemos que tú y yo, repito, somos el mensaje de salvación para alguien. Y como el Señor usó Oseas, muchas veces quizás sin tú siquiera darte cuenta, ha usado tu vida, quizás en situaciones duras, en situaciones dolorosas, pero que eso el Señor lo ha usado para hacer ese mensaje de salvación para alguien más, para muchas personas. ¿Qué otra cosa podemos entender y podemos aplicar a nuestra vida? Como sea, la obediencia. Obediencia por encima de la resistencia. Debemos de entender que mientras nosotros nos resistimos a obedecer, estamos retrasando el plan de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Porque el plan de Dios se va a cumplir, porque lo que el Señor estipuló para tu vida y para mi vida se va a cumplir. Pero con nuestra actitud podemos hacer como el pueblo de Israel, que en vez de 3 días de 40 años, puede ser que está en el tiempo que el Señor seamos obedientes como Oseas. Yo no creo que Oseas quería casarse con una prostituta, pero fue obediente. Y esa obediencia nuestra recompensa. Como tú y yo, estoy segura que hemos recibido muchas recompensas en nuestra vida por la obediencia que hemos tenido al Señor. Y yo creo que esas dos son pilares fundamentales de Oseas. El libro de Oseas nos ha querido transmitir y que nosotros aprendamos. ¿Y qué debemos aprender para el futuro? Debemos practicar, yo diría futuro inmediato, algo que comentó y habló mucho la pastora desde el principio. Que no existe, mi amada iglesia, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que venga de nuestro corazón, que no venga de nuestro interés, que venga de nuestro corazón. No podremos recibir el perdón de Dios. Ya te puedes brillar 70 veces. No recibiremos el perdón de Dios. Y en tu vida y en mi vida, si en tu corazón y en mi corazón no hay un arrepentimiento genuino. Quiero porque esto es algo que a mí me costó, pero que hoy lo hice tan mío. Quiero que se les estalle en su corazón. No podemos separar nuestro testimonio. No es que yo soy una ahorita y después cuando salgo de aquí soy otra. Y después cuando entro a un templo soy otra. No. Tu testimonio y el mío. No podemos separar ni nuestro testimonio ni nuestro ministerio de nuestra vida.
así como seas, nosotros damos testimonio del Dios al que le servimos. Nosotros predicamos con nuestra vida. Nosotros predicamos con nuestras propias vivencias. Y eso que tú y yo hacemos, eso que tú y yo hablamos, eso que tú y yo expresamos, eso que tú y yo hacemos cuando alguien nos pide una ayuda, toda nuestra vida y nuestro ministerio habla más fuerte del Dios que le servimos con nuestras propias palabras. La mayor evangelización a veces no va a ser con una Biblia en la mano, a veces no va a ser hablándole a la persona de la palabra del Señor con la Biblia en la mano, sino a veces va a ser tu testimonio y el mío. Por eso es importante, amada iglesia, cuidar nuestro testimonio donde quiera que vayamos. Y Oseas, a pesar de que el Señor la hizo casarse con una prostituta, él cuidó eso que el Señor le había dado en sus manos. Porque él sabía el plan del Señor. Y si tú y yo estamos aquí, hay un plan para tu vida y para mi vida también. El Señor no nos tiene aquí por casualidad, porque hay un plan para tu vida y para mi vida también. Si nosotros un día decidimos aceptarle al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, vamos entonces a caminar en pos de. No olvidemos que Dios viene. Y viene por quién, dice que viene por su novia, que se viste de limpio y resplandeciente, sin mancha. Pero para ello es necesario que, es necesario que no solo leamos la Biblia, no solo escuchemos su palabra, sino que, como le dije hace rato, hagamos un Shema en nuestra vida. Solo escuchar la palabra de Dios. Su palabra dice que no seamos oidores de su palabra, sino seamos hacedores. ¿Y cómo hacedores, María? Escucho para hacer. Escucho para hacer. Y esta noche el Señor te dice, escucha, iglesia. Te di a Oseas. Te mostré a Oseas, te mostré su vida como una forma para mostrarte la condición de muchos, mostrar la condición de muchos en sus corazones. Hay corazones que se han endurecido, hay corazones que se han alejado del Señor, que puede ser que de labios sigan orándole, que de labios sigan clamando al Señor, pero que su corazón se ha endurecido, su corazón se ha alejado y ha permitido que Baales, aún sin darse cuenta, que Baales comiencen a rodearle y que Baales comiencen a guiar sus vidas en vez de llevar la guianza y tener la guianza. ¿Quién? La guianza del Señor. Pídeme discernimiento. Pídeme discernimiento, porque en este tiempo eso hará la diferencia. En este tiempo, iglesia, el discernimiento hará la diferencia, tener la capacidad de escuchar la voz de Dios, de saber qué es Dios, porque el enemigo también nos habla, pero nos habla porque nosotros le hemos abierto puertas hasta con cosas tontas. Veo gente hasta que ha recibido regalos que le han dado objetos como, como adornos para poner en sus casas. Que han aceptado esos objetos como que no es nada malo. Pero el Señor dice, hay aún objetos, hay aún cosas que tú has permitido y le has dado la autorización de que entren en tu casa, que han sido como esos Baales. ¿Pero por qué lo has permitido? Porque no has tenido el discernimiento para escuchar mi voz. No has tenido el discernimiento para escucharme cuando yo te he dicho, hey, por aquí no es. Escúchame, espera, no tomes decisiones. Pero el Señor nos dice, iglesia, pida discernimiento.
para que podamos andar, como dice Oseas 14:9, caminos de rectitud, caminos de bien, son los caminos que nos conducen a Jehová. No caigamos en caminos de perdición, son los caminos que nos ofrecen Dios. Se van a otros dioses no porque su corazón sea malo, sino porque han perdido el discernimiento de escuchar su voz. Y han confundido, han perdido la relación con el Señor. Han perdido relación con el Señor, y cuando nosotros dejamos de relacionarnos con el Señor, cuando nosotros dejamos de buscarle al Señor directamente, no solo escuchando una prédica, es bueno, no es malo escuchar prédica, no es malo escuchar otras palabras del Señor, otros puntos de vista, pero su palabra es una y nunca va a ser igual cuando nosotros como pueblo de Dios lo buscamos a Él en una relación íntima y directa, porque lo que el Señor me revela a mí no es lo mismo que le va a revelar a cada uno de ustedes. Pero cuando nosotros nos apartamos de eso, Él me dice, hay muchos que me han pedido discernimiento y creen que yo no se los quiero dar. Pero no es que no se los quiera dar, sino que el discernimiento, el discernimiento viene ligado a la relación. Un pueblo que no se relaciona no puede tener discernimiento. Yo no le puedo dar discernimiento a alguien que no tiene relación, porque no van a escuchar su voz. Bueno, versículo 9. Que tienen discernimiento, escuchan con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos, los pecadores piensan y caen. Si mantenemos nuestra relación con el Señor, mantenemos nuestra comunicación con el Señor, mantenemos nuestro enfoque con el Señor, si dejamos de ver, de anhelar a Egipto, si dejamos de añorar, si dejamos de tener nuestra mirada como la esposa de Lot al pasado, atrás, vamos a poder tener ese discernimiento, vamos a poder escuchar la voz de Dios, vamos a poder ser encaminados. Es importante. Recuerden que todo lo que hagamos, que tu vida y mi vida van a ser quizás el mensaje el único mensaje de salvación que alguien va a poder. Que recordemos en todo momento que el amor y el corazón de Dios debe de ser lo que reflejemos tú y yo cada día. Así que aquí terminamos el estudio de Oseas. Espero que haya sido de bendición.